SER Podcast. Óscar Puente, ministro de Transportes, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Ministro, gracias por atendernos en un día tan complicado como el de hoy. Quiero preguntarle cuál es la última hora que tiene, que le llega desde la zona de los trenes, donde se sigue trabajando para recuperar cuerpos de las víctimas. Bueno, no tengo ahora mismo gran novedad. Estoy esperando algunos técnicos que estaban en este momento en el lugar del accidente, en la parte que me corresponde a mí, que es también el tema de la investigación de las causas y demás. Y nada, ahora en un ratito tendremos una reunión a ver si vamos recopilando más datos, más información. Del tema de personas aún atrapadas en los restos de los trenes, no tengo ninguna novedad. Como saben, el último dato era de 40 fallecidos localizados. Y bueno, están trabajando sobre el terreno a ver si somos capaces, con unas grúas que se han llevado allí de 300 toneladas, el poder levantar el material y ver si queda alguien ahí. Porque hay que sacar los vagones de donde están, ¿verdad, ministro?, para buscar a las víctimas que puedan estar dentro. O sea, ya se descarta la posibilidad de encontrar más cuerpos tal y como están ahora mismo esos coches. Sí, tal y como están, los equipos de rescate nos dicen que han visto todo lo que podían ver. Entonces, si hay alguien más, para saberlo necesitan levantar esos vagones, ¿no? La parte, digamos, el lirio, ese está en una zona muy accesible, prácticamente sí. En una zona de apeadero del edificio técnico. Ahí ya se ha hecho todo lo que se podía hacer y, bueno, incluso se va a poder probablemente remolcar una parte y la otra habrá que sacarla probablemente con grúas, ¿no? Pero la parte más difícil es la del Albia, que está en una zona muy complicada. Hay que ir allí para verlo, muy inaccesible, y ahí va a haber un trabajo bastante complejo. Porque la grúa se puede montar ya allí, ministro. Hace falta estabilizar el terreno para poder montarla. Hay dos zonas en las que instalar las grúas, una la próxima a las vías, digamos a cota de donde están las vías, y hay otra sobrelevada a la que se está pensando poner una de las dos grúas y sacar algunas piezas, ¿no? La operación es compleja, hay que abordar por dos zonas, pero el equipo de Adif está allí y yo tengo mucha confianza en ellos. Han demostrado en otras ocasiones, por ejemplo con la Dana de Valencia, una capacidad de recuperación de las infraestructuras y de abordaje muy buena, y confío mucho en ellos. Están encima y yo he estado hasta la tarde y bueno, mañana por la mañana volveré a estar aquí. Estoy aquí en Córdoba y estoy un poco comunicándome con ellos por teléfono. Le he visto antes aquí, ministro, en Adamuz, le he visto especialmente tocado después de venir de la zona cero. Es muy duro visualmente lo que queda allí. Es que prefiero no pararme a pensarlo, porque me vengo abajo y ya no me puedo permitir el lujo de venirme abajo, porque tengo todavía aquí mucho trabajo que hacer, ¿no? Pero sí, es muy duro. Hoy por la mañana, cuando he llegado, bueno, el espectáculo es dantesco, lo que se ve allí. Y yo he tenido la fortuna de no encontrarme con cadáveres, ¿no? Quienes han vivido esto ayer por la noche, pues para ellos ha sido todavía mucho más duro que para mí, que bueno, solo he visto los restos, que no es poco, ¿no? Y bueno, luego pasan las horas, después de estar unas cuantas horas allí con la adrenalina por las nubes, tratando de entender y de averiguar qué es lo que ha pasado, pues luego hay un pequeño parón y se te viene del mundo encima, y es ese momento en el que he bajado con el presidente y con la vicepresidenta y el presidente de Andalucía, etcétera, y bueno, pues no puedo ocultar que estoy muy triste y estoy pensando sobre todo en la gente que ha perdido la vida. No puedo decir otra cosa. Sobre lo que ha pasado, ministro, ¿empiezan a tenerlo un poco más claro? ¿Hay alguna hipótesis que vaya ganando peso a medida que pasan las horas o todavía no? Vamos a ver, no. Y esto lo quiero decir primero quiero dejar una cosa clara. Las víctimas se merecen la verdad. Nosotros no vamos a andar con tonterías ni vamos a tratar de escurrir ningún bulto. Es decir, aquí vamos a ver qué es lo que ha pasado con todas las consecuencias, ¿no? Y contarles a la gente la verdad, lo que ha sucedido. Por tanto, no tenemos ninguna razón para ocultar nada. Que quede claro. Segundo, quiero dejar claro también que todo lo que se diga en estas horas es en el terreno de la especulación, ni siquiera de la hipótesis. Hoy hemos estado hablando con los técnicos que están allí sobre el terreno investigando y delante de mí y del presidente del gobierno, del presidente de la Junta de Andalucía, lo que nos han dicho es que en esta fase están recopilando datos y que no estarán en condiciones de establecer una tesis hasta pasado un cierto tiempo. He leído, por ejemplo, que he visto fotos de una rotura de carril. Claro que hay carril roto en un punto, en un montón de puntos, y hay un punto inicial en el que se cree que es donde se produce el descarrilamiento.
descarrilamiento. Pero quiero aclarar una cosa para información general, ¿no? El carril está roto en muchos puntos y ahora se trata de determinar primero si es la causa o es la consecuencia. Es decir, si el carril se ha roto y el tren ha descarrilado, o si el tren ha descarrilado y ha arrancado el carril y lo ha roto. Y esto no es baladí y no va a ser tan rápido ni tan sencillo, entre otras cosas porque probablemente haga falta mandar al laboratorio carril y ver qué es lo que ha pasado. Estamos hablando de piezas de acero macizas, de un tremendo grosor y que no se rompen así como así. Por tanto, las fuerzas que han tenido que actuar ahí han tenido que ser potentes y hay que determinar qué es lo que pasa. Por tanto, es que en este momento no se puede anticipar, ¿no? No se puede descartar nada, no se puede descartar ni el material rodante, ni la infraestructura, ni vamos a descartar nada hasta que no tengamos realmente una hipótesis sólida de qué es lo que ha sucedido. Y cuando la tengamos, que nadie tenga ninguna duda, daremos toda la información. Iremos poco a poco. Hoy hemos contado las cosas que vamos sabiendo. Sabemos que no había exceso de velocidad, o eso es lo que creemos en este momento a partir de los datos iniciales. Sabemos que se hace es un descarrilamiento por cola, por tanto muy extraño, en una recta, y con la mala fortuna de que en ese momento concurría otro tren en dirección contraria y pasa lo que pasa, que si no probablemente no habría habido ninguna víctima, probablemente habría habido heridos leves, ¿no? Pero este ha sido el infortunio. En todo caso, todo lo que vayamos sabiendo que se pueda contar, que no conduzca a confundir a nadie, lo iremos contando, y cuando haya de verdad una tesis sólida la comunicaremos. Mientras tanto, de verdad, invito a la gente a que no crea más que lo que le decimos desde los canales oficiales, porque el resto lo único que hace en este momento es especular. Ministro, de esas distintas roturas de las que me habla en la vía, ¿hay alguna que sea distinta al resto? ¿Hay alguna que por su naturaleza sea compatible con el desgaste o algo parecido, que no sea, digamos, provocada por el descarrilamiento de uno de los trenes? No, a ver, vamos a ver. Bueno, me estoy adentrando ya en un territorio, el técnico, que es muy vidrioso, ¿no? Y más, hay 40 muertos de momento, ¿no? Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso con lo que uno dice. Pero roturas hay muchas. Tengan en cuenta que hay 200 metros de vía que están levantados, retorcidos, etcétera. Por lo tanto, hay muchas roturas. Ninguna se parece a las otras, ¿no? Sí que hay una primera rotura, que es la que parece que nos indica el punto en el que el tren ha descarrilado. Eso es lo que sabemos. Y es una rotura que tiene algunas similitudes con otras que hay más adelante. Pero hay que determinar qué es lo que ha pasado ahí, por qué se rompe el carril, si es, como digo, la causa o el efecto. Sí anticipo algunos datos que sabemos. Por ahí han pasado 3 trenes antes que este en un lapso de 20 minutos, inmediatamente anterior, y no han tenido ningún problema. Al menos que nosotros sepamos, ¿no? Hemos incluso examinado nuestros trenes para ver si había algo en los trenes que nos indicara que había algún problema en la vía. No ha habido nada, no ha habido ningún reporte de los maquinistas. El propio maquinista del Lirio, la primera llamada que hace, tampoco sabe muy bien qué es lo que ha pasado. Habla de un enganchón, he tenido un enganchón. Es decir, no hay nada que nos diga que el carril pudiera haber estado roto antes de que pasaran los trenes, porque han pasado. Entonces, no tenemos elementos que nos indiquen en este momento qué es la causa. Ahora hay que investigar, hay que ver qué es lo que ha pasado ahí. Esa rotura, ministro, la primera de la que estamos hablando, ¿es en un carril o es en la eclisa, en esas uniones de carriles? No. Es en el carril. Es un carril, el carril derecho en concreto, el que en un punto tiene una rotura muy grande, vamos, es una rotura, ahí se han ejercido unas fuerzas tremendas, vamos. Ministro, en ese tramo de vía, Adif había notificado varias incidencias en los últimos meses sobre señalización del tramo, sobre los problemas en la catenaria. Hay quien está vinculando esas incidencias con este accidente. ¿Eso es posible, ministro? Bueno, esto lo quiero aclarar y me agrada que me hagas la pregunta porque bueno, aquí se juega con la desinformación y en una materia tan compleja como la ferroviaria, pues llega un youtuber o incluso algún medio serio y de repente dice, bueno, es que Adif ha avisado de no sé cuándo. Mire, si cogemos los puntos de la geografía nacional, Adif avisa de incidencias todos los días varias veces, y eso, lejos de lo que algunos tratan de interpretar, eso es una garantía de seguridad. Es decir, Adif dice, hay un problema con la señalización
Administración lo dice porque ha tenido que parar un tren, lo dice y la repara y sigue adelante. En concreto, en ese tramo de Adamuz a Alcolea, no hay, en las 8 incidencias que alguien ha digamos, difundido a través de pantallazos del perfil de Twitter de Adif, no es en el tramo Adamuz-Alcolea, es en el tramo Adamuz-Villanueva de Córdoba, que es un tramo que está más adelante, no es en ese punto. Pero en todo caso, son incidencias que nada tienen que ver con lo que ha pasado hoy. Aquí hablamos de un descarrilamiento en una recta tremendo, que no tiene nada que ver ni con la señalización, en principio, parece que es además antes de llegar al cambio. Por tanto, estamos hablando de un acontecimiento verdaderamente extraño y que no tiene relación ninguna con nada de lo que se ha comunicado por la web de Renfe o en las redes de Renfe, de incidencias que han sido puntuales, una incidencia eléctrica, tal, que no tiene nada que ver con todo esto que ha pasado hoy, ayer, vamos. Por tanto, relacionarlo no tiene sentido, ¿no? ¿Siguen descartando por completo el fallo humano, ministro? No descartamos nada. Lo que decimos en este momento de los datos que tenemos, que es lo único que podemos ir avanzando, datos, que ese tren iba a la velocidad adecuada, que es una vía que además ya en ese punto tiene una limitación permanente a 250 por hora y que además en el siguiente tramo, que es hacia donde se dirigía el tren de Irio, hacia Villanueva de Córdoba, la limitación es a 215. Por tanto, era un tren que iba disminuyendo la velocidad y iba muy por debajo del límite que la vía permite. Por tanto, descartada la hipótesis de velocidad y produciéndose el accidente en una recta, el descarrilamiento en una recta, no no se nos ocurre de qué manera puede el maquinista contribuir a la sucesión. ¿Descartado por completo? No, pero no parece la tesis más plausible, ¿no? No. Dan ya por confirmado que los trenes chocaran, porque esta mañana nos había parecido entender al presidente de Renfe que ni siquiera eso estaba confirmado del todo, que la salida está absolutamente confirmado. Vale, está absolutamente confirmado. El presidente Renfe dijo eso porque todavía no había visto el otro lado del Irio. Hoy hemos podido verlo ya a la luz del día. Tengan en cuenta que cuando el presidente Renfe hace estas declaraciones venía de haber estado por la noche viendo el tren y hay muchas cosas que no se veían. Hoy por el día hemos visto y ya hay documentación gráfica del otro lado del tren de Irio y hay un impacto clarísimo a partir del coche 6, si no me equivoco. ¿Es factible que fallara el tren, ministro? O sea, teniendo en cuenta que había pasado una revisión 3 días antes, ¿es factible que fallara algo en el tren? Es que, vamos a ver, es factible, no es descartable. No. Es muy difícil de creer. Sí, es un tren nuevo, es un buen tren, es un tren que pasa en principio, no, por lo que Irio dice, y no tenemos motivos para dudar, aunque la investigación aclarará, que pasa sus revisiones periódicas. El que haya pasado una revisión hace 4 días, pues no nos indica nada más que, bueno, pues que está siguiendo sus revisiones periódicas, porque todos los trenes pasan unas revisiones periódicas, ¿no? Algunas menos intensas, otras más, pero en fin, ¿eso descarta que el tren haya podido tener un fallo? No, simplemente nos hace dudar. Pero es que de la infraestructura podemos decir 3/4 de lo mismo. Es que en esa línea acabamos de invertir 700 millones de euros. Cuando se dice, no, es que no hay conservación, no, es que esa línea está renovada por completo. Empezamos el año 21 y estamos a punto de concluir ya con la migración del sistema de seguridad LZB al RTMS. Pero la inversión prácticamente está concluida. Y en ese punto concreto, en la zona donde se produce el accidente, las obras acabaron en mayo del año pasado. Entonces es una vía renovada. Y no está tan nueva. Sí, en ese tramo, ministro, que se cambió todo. Todos los sistemas de seguridad, se cambió todo el cambio, que es el desvío, los desvíos, que es la parte más crítica. De hecho, hoy que he estado sobre el terreno, estaban todavía los motores que se habían sustituido, todavía estaban en la zona técnica. Es decir, que es una sustitución que se ha hecho hace 8 meses. Que dices, bueno, a veces las infraestructuras recién cambiadas fallan. Es verdad que la infraestructura a veces tiene pecados de juventud y falla, ¿no? Pero es que en este caso, digamos que no estamos ya en ese estadio. Es decir, la infraestructura es lo suficientemente nueva como para que no pensemos en ella como una causa, pero también ya está lo suficientemente testada como para que no tenga vicios de juventud. Entonces han pasado 8 meses, ha tenido una revisión geométrica y una dinámica hace 2 meses, y por tanto es que la infraestructura, pues en principio también es que dudamos mucho de que la infraestructura tenga el problema. Ahora, o la infraestructura
o el tren o alguna otra causa o algunas en concurrencia. Por eso en este momento yo creo que hay que ser tremendamente prudentes y no descartar nada y seguir investigando, ¿no? ¿Irio está colaborando de forma plena y transparente, ministro? Bueno, yo no lo sé. Hay una comisión de investigación de accidentes en la que yo no estoy, obviamente, y de la que no tengo más información que lo que los técnicos allí sobre el terreno nos dicen. No lo sé. Supongo que sí, vamos, no tengo razones para sostener lo contrario. ¿Cuándo se va a poder reabrir la vía de alta velocidad, la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid? Bueno, hoy tenemos que terminar, si podemos, o como muy tarde mañana, sobre todo el tema de despejar si hay o no más personas allí. Una vez hecho eso, sacaremos el material rodante y lo que Adif plantea, en principio, es abordar primero una de las dos vías y derivar los tráficos una vez que esté ya terminada una de las dos vías que no tiene dañada la catenaria y pasar con marcha a la vista por ahí, es decir, por ahí despacito para garantizar la seguridad y mientras tanto trabajar en la otra vía, de manera que el día 2 o 3 de febrero, nos dicen las previsiones, podríamos tener las dos vías operativas. Estos son previsiones, esto es un poco el esquema que Adif tiene. Esto lo hacen muy bien, lo hicieron en la Dana en Valencia fantásticamente bien y yo confío mucho en ellos, pero ahora tenemos todavía alguna cosa por delante que es crítica, que es el tema sobre todo de las personas que puedan estar ahí todavía. Cuesta, vamos, no, en la Dana vimos claramente que lo podían hacer, pero cuesta creer que se pueda reconstruir una vía en el estado en el que está esta. Las imágenes que hemos visto aéreas son brutales en 2 semanas, ministro. Pues a mí me costaría creerlo también, sobre todo cuando he estado allí sobre el terreno, si no les hubiera visto trabajar y hubiera visto lo que han sido capaces de hacer con un daño aún mayor todavía en uno de los túneles, en el de Torrent, creo recordar, y en el de Cheste, en la Dana, ¿no? Pero yo confío mucho en ellos, me dicen que lo pueden hacer. En todo caso, vamos a poner por delante, obviamente, la seguridad, pero bueno, yo confío en ellos. Si dan esos plazos, es que son capaces. Ministro, ha llamado la atención hoy la imagen de unidad que han proyectado todas las administraciones compareciendo juntas aquí en Adamuz, hablando de cooperación, de lealtad. Impacta porque venimos de la Dana, precisamente, donde no hubo nada parecido, ni por asomo. La coordinación, la cooperación entre el Gobierno central, la Junta de Andalucía, está siendo tan real, tan positiva como proyectan. Absolutamente, lo que veis es lo que ha sucedido. Yo ayer pronto, en cuanto tuve noticia de lo que había pasado y tuve un poquito de información, llamé al presidente de Andalucía, estuve un rato hablando con él. Hoy nada más llegar al lugar de los hechos, prontito por la mañana estaba allí, hemos estado recorriendo, luego ha venido el presidente del gobierno, ha venido la vicepresidenta, hemos estado allí recorriendo, hablando. Yo es que creo que esto debería ser lo normal, y más en una circunstancia de estas características. Al final, ¿qué es lo que yo digo, no? Pues el señor Moreno Bonilla, ¿qué responsabilidad tiene en el transporte? Ninguna. Pero sí tiene, por ejemplo, en protección civil, es decir, él tenía que hacer su parte, y su parte lo que ha hecho es esforzarse por cumplirla y cumplirla bien. Por tanto, esto es lo que hay que hacer, cada uno. Yo me cargo con lo mío, tengo que trabajar en esto, en ver qué es lo que ha pasado, etcétera, y él tiene que la materia de protección civil, pues eso es lo que los ciudadanos esperan, que cada uno cumpla con su parte y no nos pongamos a discutir ni a ver quién el relato y todas esas cosas, cuando en este momento hay 40 personas fallecidas. Entonces, yo creo que esto debería ser lo normal. Llama la atención porque venimos de un episodio que, francamente, pues creo que no es muy edificante, ¿no? Óscar Puente, ministro de Transportes, muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Aymar. Buenas noches.